Muy buenos días, queridos estudiantes del preuniversitario. Hoy día vamos a revisar la lección número 13. En ella vamos a desarrollar algunas de nuestras habilidades de relacionar e interpretar información. Y hoy día les traemos solamente 3 textos. El primero está relacionado con los más medias. Humberto Eco, Apocalípticos e Integrados. El segundo, El casco que le salvó la vida a Felipe Massa, un texto de carácter, una infografía. Y el tercero, relacionado con Patricia May, revista El Sábado. Los ojos que miran. Vamos a ir a la resolución de nuestra lección número 13 el día de hoy. Comenzamos con una pregunta de vocabulario contextual. La número 1 dice heterogéneo. Los más media se dirigen a un público heterogéneo. Y la respuesta correcta para este es la B, diverso. No es solamente un tipo de público, sino es bastante variado. La número 2 dice espontáneamente. Trabajamos con espontáneamente. Adoptan las formas externas de una cultura popular, pero en lugar de surgir espontáneamente desde abajo, son impuestas desde arriba, espontáneamente. Espontáneamente, entonces sería la respuesta correcta, es naturalmente. Ahí dice, surgen espontáneamente, o sea, no hay que forzar nada, se desarrolla de manera casi de manera natural. Es por eso que espontáneamente y natural sería el sinónimo muy más cercano a lo relacionado con el contexto en donde está utilizada la palabra. Vamos con la número 3, dice, ¿qué se infiere de lo afirmado por el emisor en el punto C? Si vamos al punto C, se dice, los más medias se dirigen a un público que no tiene conciencia de sí mismo como grupo social caracterizado. El público, pues, no puede manifestar exigencia ante la cultura de masa, sino que debe sufrir sus proposiciones sin saber que las soporta. Y la respuesta correcta para esa sería la de el público de los medios masivos no tiene herramientas para defenderse de ellos. Y ahí lo dice. Uno no tiene conciencia de sí mismo como grupo social caracterizado y debe sufrir sus proposiciones sin saber que las soporta. Ahí está lo afirmado en el punto C. La número 4 dice, ¿qué función discursiva cumple la expresión en tal sentido que inicia el punto B del fragmento leído? Si vamos al punto B, ahí vamos a poder encontrar que dice, en tal sentido el difundir todo el globo, una cultura de tipo homogéneo destruye las características culturales propias de cada grupo étnico. La respuesta correcta en esa sería la C, dice. Precisar una consecuencia de lo señalado en el punto A. O sea, desarrolla una idea en el punto A. De hecho, acá existe... de las varias críticas a la cultura de masa emerge algunas acusaciones principales que es necesario tener en cuenta. Los más medias se dirigen a un público heterogéneo y se especifican según medidas de gusto, evitando las soluciones originales. En tal sentido, al difundir, da a entender entonces precisar una consecuencia de lo señalado al principio del texto. La pregunta número 5 dice, ¿cuál de los siguientes enunciados sintetiza apropiadamente el punto D? Si vamos al punto D, dice, los más medias se presentan como el instrumento educativo típico de una sociedad de fondo paternalista, superficialmente individualista y democrática, sustancialmente tendente a producir modelos humanos heterodirigidos, llevando más al fondo el examen, tendente a producir modelos humanos heterodirigidos. Llevando más al fondo el examen, aparece una típica superestructura de un régimen capitalista,
empleada con fines de control y planificación coaccionadora de las conciencias. De hecho, ofrecen aparentemente los frutos de la cultura superior, pero vaciados de la ideología y de la crítica que los anima. Adoptan las formas externas de una cultura popular, pero en lugar de surgir espontáneamente desde abajo, son impuestas desde arriba, y no tienen la sal, ni el humor, ni la vitalísima y sana vulgaridad de la cultura genuinamente popular. Como control de masa, desarrollan la misma función de la clase manifestándose bajo el aspecto positivo de la cultura típica de la sociedad del bienestar, donde todos disfrutan de las mismas ocasiones de cultura en condiciones de perfecta igualdad. Ese es y nos pide sintetizar apropiadamente el punto D. O sea, hacer un pequeño resumen. Entendiendo esto, la respuesta correcta sería la A, la influencia de los más medios para generar sujetos alineados culturalmente. O sea, no existe una diferenciación entre los de arriba y los de abajo, sino se intenta nivelar a todos. La número 6 dice, con respecto a los más medias, el emisor del fragmento. ¿Qué es lo que sucede con el emisor del fragmento? Nosotros debemos completar este apartado. Y la respuesta sería, expone las imputaciones o críticas que realizan los más medios. O sea, él habla que los más medios dan bastantes cosas positivas, pero a la vez también recalca las negativas. Vamos con el texto número 2 que relaciona el casco que le salvó la vida a Felipe Massa, una infografía que busca darnos a entender de cómo fue el impacto y cuán importante es trabajar en estos implementos de protección para este tipo de deportes. Dice el caso que le salvó la vida a Felipe Massa. El piloto brasileño sufrió un grave accidente durante el quali de la carrera de Hungría. Un fuerte golpe en su rostro lo mantiene internado, pero sobrevivió a un episodio que pudo tener consecuencias mortales. Y aquí nos hablan sobre el casco que le salvó la vida y la fabricación de la marca, el modelo, el peso, el valor, todo lo que está relacionado con esto. Y después nos menciona las lesiones de Felipe Massa. Corte en el hueso suborbital, traumatismo cerebral y leve lesión en el nervio óptico. Y acá nos da un pequeño recorrido en el auto de Felipe Massa y cómo vino el impacto de este pequeño resorte que se había soltado de otro auto. Vamos con la palabra mortales. Lo podemos encontrar acá, cuando dice que pudo tener consecuencias mortales. La respuesta correcta para esta sería letales. ¿Letales por qué? Porque hubiese perdido la vida. La número 8 dice remueve. Posee varias láminas externas que el piloto remueve a medida que se ensucia. Ya, y la palabra entonces remueve, la respuesta correcta sería la D, se retira, para poder observarlas. Vamos con la número 9, dice la palabra cual, y aparece entre comillas en la cita anterior porque, acá está, dice accidente durante la quali de la carrera de Hungría. ¿Qué es la quali? La quali de la carrera de Hungría. La respuesta correcta sería, es un término extranjero y propio del automovilismo. Nos podemos dar cuenta porque no aparece nada relacionado con la explicación de la palabra quali. Solamente que pertenece de cierta forma a este mundo del automovilismo. Dice, el piloto brasileño sufrió un accidente durante la quali de la carrera de Hungría. La número 10 dice, el propósito comunicativo de esta infografía es, ¿cuál sería nuestro propósito comunicativo? Y la respuesta correcta es, describir las características técnicas del tipo de casco diseñado para proteger al piloto. De hecho, se da la mayor atención posible dentro de la infografía a poder observar el tipo de casco y cada una de sus partes
y cómo esto impidió que sucediera un accidente fatal. Respecto al contenido de la infografía, ¿es correcto afirmar que? ¿Qué podemos afirmar acá? Y dice que la C, los cascos no solo soportan impactos, también disparos de armas de fuego. Es una pequeña afirmación que se da dentro de la infografía. Y encontramos acá, dice, absorción de impactos. Y de hecho podemos ver que se compara de cierta forma el resorte desde 700 gramos y venía a 290 kilómetros por hora al momento del impacto. Y acá nos dice compuesto de forma aramida o Kevlar, compuesto que forma parte también de los chalecos antibalas, o sea, también podría resistir un impacto de bala. Aporta resistencia a golpes y al fuego. Vamos con el texto número 3 y último texto, dice los ojos que miran. Circunstancias. Si vamos acá al contexto, las circunstancias de la vida pueden ser interpretadas desde la rabia, la envidia, la injusticia y o el sentido, desafío y oportunidad que ellas nos generan. La respuesta a esta sería la E, sucesos. Circunstancias, sucesos. La número 13 dice el objetivo comunicacional del texto anterior fundamentalmente es, ¿cuál sería? La B, promover la autoayuda. Habla sobre la autoayuda. La 14 dice, de acuerdo con el tema, el texto anterior puede calificarse como, y la respuesta correcta es psicológico, porque trata de ayudar relacionando la psiquis humana. La número 15 y última dice, según el texto anterior, el ser humano puede ver y crear la realidad ¿a partir de qué? A partir de la disposición personal que adopte. O sea, mientras una mejor disposición personal, va a ser mucho más fácil poder salir de cada una de estas situaciones importantes. Bueno, queridos estudiantes del preuniversitario, esto ha sido la revisión y explicación de cada una de las preguntas de nuestra lección número 13. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.